Bienvenido a librosperuanos.com, nuestro ilustre y célebre novelista y literato Eduardo González Viaña. Es un placer tener en nuestras manos el libro Kutimui Garcilaso, que traducido sería bienvenido, vuelve, regresa, vuelve, sí, ¿no? Es un imperativo. Un imperativo, un llamado. Un llamado. Este libro es sorprendente en su forma y en su fondo, porque contiene un mensaje sobre la identidad de lo que puede ser el Perú. Es una búsqueda de la peruanidad. ¿Estamos en buen camino? Estamos en un magnífico camino, es decir, en Garcilaso. Pero nosotros en ese tiempo no, porque la peruanidad es un mito que ha estado un poco escurridizo como un conejo. En la época de Garcilaso no existía. Es más, para los españoles, el imperio que habían descubierto no era un imperio, era una horda. El lenguaje de los que hablaban allí no era un idioma, era un lenguaje animal, como el que se utiliza para entenderse entre las gallinas. Y la religión de los que estaban allí no era una religión, era un credo idólatra. Y bueno, entonces el ardid, la coartada de los españoles, de los colonizadores de manera general en todo el mundo, es decir que no han encontrado nada en el lugar donde llegan para poder decir, bueno, llegamos para traer la lengua castellana y la santa religión. Pero esto era la versión oficial de la España que conquista el Tahuantinsuyo. Garcilaso se atrevió a desafiar esa versión, se atrevió a mostrar lo que en realidad había aquí, un imperio tanto o más importante que muchos de los imperios que existieron en la historia humana. Y decirlo era difícil, porque la versión oficial era defendida por un aparato de castigo, que era la Inquisición. Entonces, fácilmente, él escribe su libro estando en Córdoba, en España, y geográficamente estaba a unas cuantas cuadras de la iglesia de la Inquisición. Entonces, fácilmente podría haber sido, su libro podría haber sido destruido y él mismo podría haber sido quemado vivo. Es más, el libro anterior, El diálogo de amor, ya habían sido prohibidos por la Inquisición. Entonces, el contar todo eso es ofender el ardid, es ofender la coartada que ha traído España. Eso es bien difícil. Y es más, lo que hace Garcilaso nos puede enseñar a quienes queremos ser escritores que la primera obligación para hacerlo es ser valiente, muy valiente. Precisamente el primer capítulo, la primera parte, se destaca porque se muestra a Garcilaso en su rebeldía desafiante de un imperio avasallador, corriendo el riesgo él, como lo acabas de describir, de su propio enjuiciamiento y exterminio por la Inquisición. Sin embargo, ¿qué es lo que en definitiva defendía Garcilaso? ¿Defendía la memoria del Incario o defendía la forjación de una nueva noción de Perú? Ambas cosas. Bastaba con defender la memoria del Incario para decir que algo había existido. Y al mismo tiempo se sentía orgulloso de ser mestizo, muy orgulloso de ser mestizo, que era una palabra pues en descrédito, ¿no? Y al decir que se sentía muy orgulloso de ser mestizo, estaba inaugurando una nación, un grupo de hombres diferentes. Recuerda tú que
Cuando los europeos pisan América en 1492, dudaban acerca de la propia naturaleza humana de los seres que habían encontrado. Durante 50 años la cosa fue de esa misma naturaleza. Yo supongo que a Garcilaso, cuando nació, la comadrona le contó los dedos de los pies para saber si, si tenía 6, ¿no? Pero recién fue en 1539 cuando una bula del Papa señaló que sí, que los seres humanos de acá tenían razón, tenían alma. Lo cual servía también a los intereses de la corona, a los intereses colonialistas, porque de esa manera pues podían cumplirse sus supuestos mandatos de evangelizar. Tú no puedes evangelizar a alguien que no tiene alma, como por ejemplo un conejo. Entonces hay en Garcilaso esas dos cosas, y además es un maestro del disimulo, ¿no? Porque ¿cómo poder contar todo eso? ¿Cómo poder decirlo sin chocar contra la moral y las buenas costumbres? ¿Cómo señalar que existía algo cuando abiertamente se señalaba que no nada había existido? Entonces, el señalarlo y el disimularlo son sus ardides, son sus métodos. Claro. Garcilaso era un artista del eufemismo. Y tiene que ver esto con el gran contraste que, por ejemplo, da en Guamán Poma de Ayala o Santa Cruz Pachacuti. Y esta relación en el arte del eufemismo tiene que ver con el título de la primera parte que se llama Dentro y fuera del universo, el mar es lo único que existe. En cierta forma, en realidad el capítulo se refiere a una circunstancia. Es el viaje de Garcilaso hacia la península. Es un viaje que fue muy azaroso. La mayor parte de este libro tiene unas 500 páginas en promedio. La mayor parte de este libro se refiere a ese viaje, porque fue primero desde Cusco hasta Lima, y eso significaba cruzar a caballo o a pie en todas las maneras, ¿no? Ese territorio andino. Luego desde el Callao hasta Cartagena, hasta Panamá, y luego de allí había que cruzar a pie el istmo de Panamá, luego tomar el barco. Bueno, en todos esos casos, en el barco que lo llevaba desde Callao hasta Panamá, sufrió un naufragio terrible, fue espantoso. Y el barco que lo llevaba también a Portugal, ocurrió lo mismo, como si las fuerzas ciegas del destino se opusieran a que Garcilaso llegara. No llegó, aparte que era normal eso, entre los, creo que el 40% de los leones que hacían ese recorrido se hundían. Es más, de allí nace esa historia, la historia de Pedro Serrano. Pedro Serrano es un español que ha sufrido un naufragio entre Cartagena de Indias y La Habana, y se ha quedado a vivir en un islote, y ahí ha de vivir entre 11 a 12 años. Entonces, esa historia que cuenta Garcilaso de una manera realmente excelsa, esa historia es la que un siglo y medio más tarde va a originar el Robinson Crusoe del inglés Daniel Defoe. Por eso que el segundo capítulo lo dedica el libro a abordar el tema de la tempestad aparece silvestre. Claro, parece a eso. Lima, una ciudad inventada. Este es un capítulo muy interesante. ¿Cómo así Lima viene a ser una ciudad inventada? Obviamente por los españoles. Claro,
es un, es un invento tanto arquitectónico como cultural, ¿no? En realidad en realidad Lima no, para nosotros los provincianos no ha sido nunca un lugar excelso para vivir. Yo perdí mis amígdalas apenas llegué. Sí, porque esto no lo aguanto. Pero eso es nada más un asunto anecdótico. En realidad se refiere al encuentro después de haber caminado todo eso, todos los Andes, y de haberse encontrado con este fenómeno tan importante, cultural tan importante, que es el Taqui Ongoy. El Taqui Ongoy es un culto que se rinde a la montaña. Grupos de sacerdotes, sacerdotisas, bailarines, cantantes se reúnen junto a las montañas a cantar y a bailar. Es como si la montaña se posesionara de ellos. Y esa es una supervivencia de la vieja religión andina que se niega a morir. Y entonces, en el mundo andino, en la religión andina, todo es sagrado. Es una religión panteísta. Dios está en todas partes, en realidad. Y entonces, la montaña influye sobre ellos. Entonces, allí es el autor, González Viaña, ha narrado su encuentro con los bailarines y en especial con una bailarina, las conversaciones que tienen, la subsistencia del viejo mundo andino, que si ahora se manifiesta en actitudes religiosas, después ha de manifestarse también en una gran insurgencia guerrera. Por eso es que se puede decir y se puede saber que el imperio nunca se rindió. Claro. También aquí haces alusión en un capítulo especial a Huarochirí. Huarochirí, los muertos regresan. La relación de Garcilaso con Huarochirí sigue siendo hasta el día de hoy un enigma. Es cierto, lo que pasa es que Huarochirí para los antropólogos actuales es un descubrimiento. Bueno, para todos los antropólogos del siglo XX, digamos. Y hay una serie de relatos que traídos desde Huarochirí que denotan la supervivencia de la mentalidad andina. Y esos relatos han sido traducidos por José María Arguedas y fueron tomados por un sacerdote extirpador de idolatrías. Como tú sabes, los extirpadores de idolatrías recorrían nuestras sierras en busca de supuestas brujas o idólatras, que eran los sacerdotes andinos. Eso es Huarochirí, es un rico tesoro, ¿no? que luego va a llegar hasta nosotros. En esto es muy importante la tarea que hace José María Arguedas. Claro. El tercer capítulo no deja de ser menos importante por el título mismo, en donde dice: en la antepestad aparece la Florida. Es un capítulo bastante sugerente. Claro, muy bien. Sí, como vemos y has anotado bien, este es un camino. Un camino terrible, lleno de problemas atmosféricos. Y entonces en ese camino está la Florida. Pero la Florida aparece porque se ha encontrado Garcilaso con un hombre que estuvo en la expedición de Hernando de Soto hacia la Florida. Entonces, eso le servirá al Inca para narrar después las crónicas de lo que ocurrió en la Florida, que son realmente una de las historias más fabulosas que tiene la literatura peruana. Este capítulo también aborda a dos personajes hito, Túpac Amaru I y Túpac Amaru II. Correcto.
porque les da un vínculo especial con la causa de Garcilaso. Así es, en realidad Túpac Amaru II no existía todavía, pero Túpac Amaru II lee los comentarios reales. Por lo tanto, es cierto lo que decíamos al comienzo, que el hecho tan solo de descubrir, de señalar y que aquí ha habido una cultura y que esta cultura ha hecho esto, que existe una religión, etcétera, ese hecho tan solo es un hecho subversivo. Decir la verdad en el Perú es siempre subversivo, pero en esa época lo era más. Y entonces Túpac Amaru II leyó los comentarios reales, y porque era un hombre que conocía el latín, el español, y porque era culto, y por eso se hizo rebelde y libre. Entonces mi libro contiene un homenaje, es un homenaje a Garcilaso y a Túpac Amaru por eso, porque son la sublevación de la cultura peruana, de una cultura que desde el comienzo ha estado como sometida, como aplastada, como prohibida, y que en nuestro tiempo no podemos decir que se haya despercudido del todo, que se haya liberado del todo. Claro. Podemos también interpretar la novela histórica que presentas como un mensaje vivo para nuestro tiempo, en tanto que en estos momentos estamos asistiendo a una singularidad política por la cual vemos la pronunciación profunda de este Perú de las entrañas frente al Perú oficial. Bueno, eso se ve permanentemente, pero pocas veces se ha expresado de una forma tan planificativa como esta, y ha sido más expresado por el miedo de las clases dominantes y por la cantidad de sus periódicos, de sus medios de comunicación, que han hecho, que han mostrado a un lado del Perú como el lado amenazante, terrible, espantoso, la avalancha del Perú antiguo, la avalancha de los fantasmas. Y ha hecho que muchos peruanos, hasta los más pobres, estén pensando en que el nuevo gobierno les iba a quitar la mitad de sus casas para darlo al vecino más pobre. Ese miedo ha existido desde la colonia, y entonces solamente que ahora se ha mostrado, efectivamente, se ha mostrado tal cual es. Finalmente, este libro que aborda en sus puntos terminales el testamento de Garcilaso. Este libro tendría la virtud de estar casi coincidente por una década, de coincidir casi por una década con un nuevo Pachacute dentro del calendario cosmológico andino, cada 500 años, 1531. 500 años, 2031 se cumple. Y este libro aparece 10 años antes del nuevo Pachacute según el calendario andino. Este regresa, vuelve, Padre Nuestro regresa, Cutimu y Garcilaso. ¿Tendría también un contenido de presagio? Generalmente los que expresan profecías no saben que las expresan. Tal vez ese sea mi caso. Muchísimas gracias, nuestro ilustre y estimado Eduardo González Viaña, y por este aporte intelectual, y lo esperamos en su próxima y fructífera obra. Gracias. Muchísimas gracias.